Este panel que empieza ahora es un panel sobre clima y comunidades vulnerables. Y presente está Carlos Roa, que es de la Fundación Bolo, ¿no? Él es el director de Relaciones Públicas y también de Comunicaciones con la Prensa. También tenemos el gran honor de que está presente aquí el presidente nacional del Sierra Club. Okay. El presidente nacional del Sierra Club está aquí presente, se llama Ramón Cruz. Ramón Cruz nos va a explicar los parámetros para considerar a una comunidad vulnerable desde el punto de vista climático. Ampliará la visión que tenemos sobre el tema a partir de su reciente experiencia de primera mano con los eventos meteorológicos extremos vistos en Puerto Rico, particularmente con el huracán María. Hablará sobre la resiliencia de estas comunidades y cómo el movimiento de acción climática mundial puede apoyarlas. Una bienvenida, por favor, bien cálida a Carlos Roa, acompañado de Ramón Cruz. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, comenzamos oficialmente nuestros paneles en español y gracias por estar aquí compartiendo también en español esta tarde. Nuestro invitado, como dijimos, es un gusto tener a Ramón Cruz, presidente de Sierra Club, además primer presidente latino de Sierra Club. Exactamente. Muchas gracias. Sí, gracias, Carlos. No, pues, gracias a ti por estar con nosotros, Ramón. Bueno, a ustedes por la invitación y bueno, y el apoyo también. Muchas gracias. Sí, señor. Bueno, como anunció John, nuestro anfitrión, nuestra conversación es sobre comunidades vulnerables y cambio climático. Cuando hablamos de comunidades vulnerables, pues todos tenemos poco más o menos una idea de lo que es una comunidad vulnerable. Sin embargo, los parámetros de qué es una comunidad vulnerable cuando estamos enfrentándonos al asunto del cambio climático, tienen puntos en común con lo que probablemente es una comunidad vulnerable desde el punto de vista económico, que es lo que usualmente pensamos al hablar de comunidad vulnerable. Hay cosas en común, pero hay cosas diferentes. Entonces, Ramón, esa es mi primera pregunta. ¿Qué es una comunidad vulnerable desde el punto de vista climático? Bueno, pues de nuevo, muchas gracias a todas las personas aquí presentes. Pues mira, cuando hablamos de vulnerabilidad en este caso, o sea, si bien traes el tema económico, que es uno de esos contextos, pues todo depende de eso mismo, del contexto en el que estamos hablando, ¿no? O sea, vulnerabilidad es realmente pues las comunidades más afectadas desde un punto o más vulnerable ante las adversidades del cambio climático y la capacidad que tenga esa comunidad para lidiar con esas adversidades, ¿no? Entonces es bien importante resaltar que hay varios tipos de vulnerabilidad, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, pues está la vulnerabilidad geográfica o física, ¿no? La vulnerabilidad económica y la vulnerabilidad también de diferentes poblaciones, ya sea de salud, etcétera, ¿no? O sea, en la física, pues es lo que muchas veces pues, más presente tenemos, que tiene que ver con la proximidad a la costa, o sea, con el alza en el nivel del mar, lugares que son susceptibles a inundaciones. Entonces tienes pues ese tipo de vulnerabilidad, ¿no? Viene un huracán, pues, o sea, todo lo que es el tendido eléctrico, los servicios, las casas y la seguridad física, ¿no? La económica pues también tiene una serie de vulnerabilidades, sobre todo porque sabemos que las comunidades con escasos recursos económicos, que muchas veces en el contexto de Estados Unidos son las comunidades de color, las comunidades negras, latinas, muchas veces pues tienden a tener una vulnerabilidad y la capacidad de poder estar de nuevo, perdona que muchas veces hago esto en inglés, entonces el Spanglish. Estoy buscando en mi mente Nuestro idioma oficial es el Spanglish, no hay problema. Pero como hay traducción simultánea, pues sí. Hay que estar muy estrictos con el lenguaje, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, esa capacidad que hay
para retomarse nuevamente, ¿no? Económicamente, pues para la gente con escasos recursos es muy difícil. Y por último también pues esa vulnerabilidad de poblaciones, o sea, sabemos que una onda de calor puede afectar letalmente a las comunidades ancianas, así como también los niños, ¿no? Niños, niñas, niñas, que tienen más susceptibilidad, por ejemplo, al asma, condiciones respiratorias, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas vulnerabilidades hay que estar muy conscientes, ¿no? Porque traen también otro tipo de problemas, ¿no? O sea, vemos aquí, por ejemplo, en Florida, en Orlando mismo, o sea, todos los refugiados climáticos que hubo tras el paso del huracán María en Puerto Rico, ¿no? Entonces, sí, cuando hablamos de vulnerabilidad hay que hablar en un contexto bastante amplio. Ok. Ramón, hace unos días leí una afirmación que me llamó mucho la atención y quería compartirla contigo para escuchar tus reflexiones sobre eso. Fíjate, dice así: cuando el mismo evento climático sucede en dos lugares diferentes, va a tener consecuencias diferentes desde el punto de vista de la vulnerabilidad, que es lo que estamos hablando. ¿Podrías reflexionar o darnos un ejemplo cuando este mismo evento climático, digamos un huracán, sucede en una comunidad vulnerable y en una comunidad que está mejor preparada para hacerle frente? ¿Cuáles son las diferencias en cuanto a las consecuencias? Bueno, es interesante la pregunta, aunque cada contexto siempre es distinto. O sea, Sí. yo recuerdo cuando pasó el huracán María por Puerto Rico en septiembre del 2017, apenas un mes antes había pasado el huracán Harvey en Houston. Unos huracanes que no tienen comparación. O sea, Puerto Rico en la categoría 5 era un huracán que en cualquier lugar que hubiera estado hubiese sido devastador. El huracán Harvey era una tormenta bastante débil, pero hizo unos estragos grandísimos. Ahora, desde mi punto de vista, por ejemplo, en Harvey, en Houston, que muchas veces en Texas, bastante parecido a Florida, se jactan de, no, aquí pueden venir a invertir, el gobierno no va a intervenir, puedes hacer lo que tú quieras, está abierta al desarrollo. Si nosotros vemos los lugares donde Harvey afectó, que fue básicamente la gran mayoría de la ciudad donde se inundó, una tormenta bastante débil, causó estragos porque la gente y los desarrolladores estuvieron construyendo en áreas donde no debieron de haber construido, ¿no? Entonces, si no tienes esa intervención, si no le estás haciendo caso a la comunidad científica que te está diciendo aquí no se debe construir, aquí se puede, si dejaste eso abierto, entonces después tienes problemas como los que vimos con el huracán Harvey, ¿no? Y entonces, y en Puerto Rico, pues de una manera diferente, pero un mes después pasa un huracán tan devastador como lo fue María, y si no tienes la preparación, si no hiciste, por ejemplo, la red eléctrica colapsó completamente. Entonces, si no hay una planificación ante ese tipo de eventos que cada vez se hace más común, pues vas a tener los resultados que tuviste. Aprovechando que hablas de Puerto Rico, tú tienes una experiencia y un conocimiento de primera mano sobre la isla. Nos gustaría que nos hablaras de cuál es el escenario específico que ha enfrentado Puerto Rico en los últimos años, cuando sabemos a partir de María y de María para acá, el daño ha sido fuerte, la recuperación está muy lejos de ser total. ¿Qué has observado de primera mano que nos puedas traer desde tu percepción, lo que es tu conclusión, lo que tú has sentido allí? Sí, pues mira, para mí que en gran parte o sea, nuevamente el huracán María fue algo devastador o sea, nadie hubiese estado lo suficientemente preparado para ello. Ahora, después de un desastre con una oportunidad tan grande y todo el insumo que debió de haber ido mucho antes, ¿no? Sabemos que en gran parte todos recordarán cuando Trump fue y tiró los papel toalla, ¿no? Sí, lo cual pues, fue un insulto bien grande porque había mucha necesidad. O sea, y cuando tiene gente muriendo, ¿no? Literalmente, gente asfixiada que no podía tener acceso a electricidad y
y murieron, ¿no? Con condiciones de salud, etc. Pues la gran oportunidad que había para restablecer, o sea, invertir en la resiliencia, en la adaptación ante esos escenarios, pues tenemos un gobierno que ha dejado mucho que desear, o sea, ha sido muy incompetente en reconstruir un sistema eléctrico que pudo haber sido mucho más resiliente. O sea, y me explico, en Puerto Rico, o sea, el sistema no solamente es un sistema sucio, o sea, usa el peor combustible que hay en el mercado, está muy centralizado también. Entonces, eso cuando viene un huracán como María que cubre todo, colapsó el sistema, para uno levantar ese sistema es mucho más difícil. Entonces, el gobierno desafortunadamente, y para mí que, o sea, ha sido muy incompetente, muy poco creativo y me imagino que también corrupto, porque se han enfocado en la privatización del sistema en vez de en la resiliencia del sistema. O sea, han cambiado, ellos se jactan de que cambiaron al mal llamado gas natural o gas metano, que sigue siendo un combustible fósil, para bajar las emisiones de cambio climático. Si bien hay una mejora, en el siglo XXI uno no debe de estar invirtiendo en unas tecnologías del siglo anterior. O sea, si me hubieran dicho hace 25 o 30 años hacemos ese cambio, pues está bien, es aceptable. Ahora mismo donde tienes un Hawái que está invirtiendo en energía renovable para ser 100% independiente en ese aspecto de los combustibles fósiles, en Puerto Rico estás invirtiendo en una infraestructura de combustibles fósiles en el 2020, 2025. O sea, cuando todo el mundo está haciendo ya el cambio y están y entonces reconstruyendo la red como estaba antes. O sea, que va a ser una red tan vulnerable y tan centralizada como antes. Lo que deberían de estar haciendo es invirtiendo en una red mucho más descentralizada, con focos más pequeños, más cerca de la demanda, donde está la demanda, y basado en energía renovable, que en Puerto Rico tenemos demasiado, ¿no? Energía solar, uno pudiera estar llenando todos los techos, o sea, muchas veces aquí se construyen, o el utility, ¿no? Te va a dejar la infraestructura allí y tú le pagas una tasa de un rate, ¿no? Una tasa de acuerdo a cómo va a estar el mercado. O sea, cosas así tú pudieras estar haciéndolo en lugares como Puerto Rico y bajando el uso de combustibles fósiles grandemente. Y eso pues no lo está haciendo, y pues en ese aspecto le doy una F grande al gobierno actual por no estar utilizando esa oportunidad. Sin embargo, hay casos positivos de resiliencia en Puerto Rico, perdón. Por ejemplo, lo que fue Isla Culebra, Casa Pueblo, que los puertorriqueños en algunos lugares, en algunas situaciones, han tomado responsabilidad de sí mismos, como que han dicho, bueno, si el gobierno nos está dejando plantados con lo que debería hacer para solucionar, vamos a tomar nosotros responsabilidad, y lo han hecho exitosamente. Casos exitosos de resiliencia en Puerto Rico después de estas experiencias, ¿qué nos puedes decir? Bueno, mencionaste a Casa Pueblo, a Culebra, el Coquí en Salinas, por ejemplo, también, pero al final el esquema es el mismo, o sea, es cómo podemos juntar diferentes negocios, diferentes casas individuales, edificios, etcétera, poblarlos de paneles solares. Es mucho más fácil quitar y poner, etcétera, protegerlos ante, por ejemplo, la visita de un huracán, y entonces tener unos bancos de almacenamiento de baterías, que normalmente es lo más costoso, y hacerlo a nivel grupal, o sea, quienes estén en esa comunidad. Eso le va a bajar el costo de electricidad, va a ser una comunidad más resiliente ante esas vulnerabilidades, y si llega a pasar un evento como lo que fue María, pues entonces puede retornar más fácilmente, y también cubrir unas cosas
básicas, ¿no? Que fue la vulnerabilidad más grande ante María. Entonces sí, eso está, y ahora con el Inflation Reduction Act, pues eso no solamente, o sea, porque estos fueron esfuerzos de la comunidad, no del Sí. gobierno. Ajá. Fue ante la inefectividad del gobierno que se crearon, pero ahora con el Inflation Reduction Act, pues hay incentivos para crear más ese tipo de comunidades energéticas o comunidades solares. Sí, bien importante subrayar eso. Pregunta importante, Ramón. En el COP27 que se celebró recientemente, se estableció finalmente un acuerdo que se había mencionado mucho y que parecía imposible. Y por lo menos el acuerdo ya sucedió, el reconocimiento, vamos a llamarlo así, que es ese fondo de pérdidas y daños de los países que tienen más potencia económica y son los que tienen mayor grado de responsabilidad en el cambio climático, para hacer un contrapeso a los países que tienen menor responsabilidad, pero reciben mayor cantidad de consecuencias. ¿Cómo ves eso? Exacto, bueno, digo, lo definiste muy bien, ¿no? Sobre todo con eso de los países los países que no son responsables son los que sufren los más vulnerables, ¿no? Pues sí, es un debate que lleva tiempo sucediendo. Se consiguió esa promesa o esa aspiración, lo cual ya de por sí es algo sin precedente, pero obviamente the devil is on the details, ¿no? O sea, el diablo se esconde tras los detalles, ¿no? Entonces, realmente que no es algo tan sencillo, ¿no? Porque, pues, obviamente los países desarrollados, o sea, y ricos, o sea, si vemos en un estado como Florida, que es tan rico relativamente, trata de que den dinero para que otros lugares vulnerables puedan fortalecerse, ¿no? Es algo cuesta arriba. También, ¿qué cuenta como un desastre? ¿Qué cuenta y qué no cuenta? ¿Cuánto dinero se va a pagar o no ante esos desastres en un escenario que realmente tiene gran incertidumbre, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles, como tú montas el muñequito, es muy difícil, y una vez esté montado ese muñequito, pues entonces poblarlo con dinero que vaya a eso, pues es otro tema. Entonces es algo que todavía está en proceso y no es llegamos ya y celebramos ese gran paso, sino que hay que seguir constantemente para que eso se haga realmente, sea una realidad y que funcione. Está bien. Tenemos, bueno, un minuto para terminar, pero Ajá. una última pregunta. Yo que he seguido tus intervenciones en medios de comunicación, siempre mencionas la justicia climática. En este minuto que nos queda, ¿qué es para ti la justicia climática? Wow, pudiéramos estar hablando varias horas, ¿no? Pero, ¿Es posible en un minuto? Pero sí, bueno, pues mira, lo importante de la justicia climática viene a ser la equidad al final, ¿no? O sea, estar seguro que haya representación, que haya inclusión en la protección ambiental. O sea, por ejemplo, que muchas de las soluciones que hayan para lidiar con el tema climático no terminen beneficiando a los menos vulnerables. O sea, mucho de las soluciones que tenemos para los paneles solares, para la independencia energética, para carros eléctricos, etcétera, terminan beneficiando a las personas con más recursos económicos, ¿no? Entonces es cómo podemos asegurar que todas esas soluciones redunden en un beneficio para las comunidades más afectadas y más vulnerables económicamente también. Justo a tiempo. Muy Mil bien. gracias, Ramón. Bueno, un aplauso seguro. para Ramón Cruz. Muchas gracias. Sierra Club, un honor y un gusto tenerlo aquí. Gracias, Ramón. Bueno, muchas gracias.